quienes se reintegran a la sintonía. Bueno, ha sido un esfuerzo grande estos 3 días. Hay que dar los respectivos agradecimientos a nuestra directora, la profesora Carmen Millán, que no nos acompaña físicamente porque está en el Congreso de la Lengua Española en Argentina, pero siempre nos ha mandado muchos saludos y nos apoyó mucho. A todos mis colegas de nuestra línea de investigación de literatura comparada, empezando por Luz Marina, la directora de la maestría, a Guillermo, a Javier, a la profesora Graciela. Hemos estado trabajando varios meses en este coloquio, en pensarlo, en darle vueltas, en hacer la programación, en difundirlo. También pues muchas gracias a todos los que han participado con sus ponencias y a todos los que han asistido juiciosamente, y bueno, también sobre todo a nuestros invitados especiales, a Julio, que nos compartió esa magnífica charla, ese magnífico texto el miércoles sobre su amistad y su escritura y su relación con Roberto Burgos. Anoche a nuestro amigo poeta Álvaro Rodríguez, y vamos a cerrar este coloquio con una gran propuesta que además nos va a abrir muchas perspectivas, con María Constanza Guzmán, una profesora ya mucha trayectoria y un gran trabajo comparado, yo diría expandido en muchos campos, también traductora. Está en este momento con su compañero trabajando en la traducción justamente de La Ceiba de la Memoria de Roberto Burgos al inglés, en un proyecto de creación, como lo decía, lo hablábamos hoy en la mañana, lo que decía Graciela sobre Adolfo de Campos y la idea de la traducción como una creación, ¿no? Como todo un dispositivo que va mucho más allá de un registro, muchísimo más allá. Entonces, producto de nuestros diálogos de ya hace un par de años y de muchas sintonías, quisimos invitar a María Constanza que nos hable de 2 temas que nos convocan y que a la vez nos van a abrir nuevas pistas. Por eso el título, ella nos había sugerido 2 títulos y era difícil escoger porque los habrían funcionado muy bien. El título es Traducción y Archivo en América Latina, un diálogo conceptual. Entonces, María Constanza, muchas gracias de nuevo por acompañarnos. ¿Verdad? Y un último mensaje social. ¿Alguien dejó su llave USB de la Bogotá Humana ayer? No le dé pena de la Bogotá Humana, y si le da pena yo la dejo caer. No nos puede dar pena tampoco. Bueno, realmente, como le dije a Alberto, es un honor para mí estar en el Instituto Carlos Cuervo en Bogotá. Pues mi pasión por la traducción y mi recorrido académico, mi trayectoria académica realmente empezó acá en Bogotá, en la Nacional, y escribí mi tesis en la Luis Ángel Arango. ¿Va cerca? ¿Sí? La Luis Ángel Arango, de modo que este sector es realmente entrañable para mí y es muy importante y muy emocionante para mí estar acá. ¿Sí me escuchan atrás? Bueno, proyecto. Entonces, bueno, muchísimas gracias al Instituto Cario Cuervo por hacer posibles estos foros, estos encuentros. Estando desde dentro de la universidad, uno sabe cuánto esfuerzo en todo sentido supone organizar un encuentro, un coloquio, un congreso, así que gracias a la institución, pues, gracias también al comité organizador de las jornadas, a los profesores y estudiantes que sé que han estado muy implicados en la organización y participando en el evento con sus investigaciones. He aprendido mucho de su trabajo. Y un agradecimiento muy especial al colega y amigo Alberto Bejarano por realmente haber pensado que mi trabajo podría tener alguna resonancia con lo que se está haciendo acá en el Cario Cuervo. Bueno, entro en materia y ahí les voy contando por los rinconcitos históricos. La traducción ha sido un eje central de la producción cultural y la historia intelectual en América Latina y el Caribe. En la medida en que las narrativas que configuran la producción artística e intelectual latinoamericana se articulan a través de la traducción, esta hace parte integral del archivo intelectual latinoamericano. Mi investigación en estos últimos años ha estado centrada en una visión de la traducción como una experiencia americana, y siempre pienso en Lezama Lima más como una inspiración. Como elemento común a los proyectos que he llevado a cabo desde esta visión, he explorado el potencial de la noción de archivo, aplicada a la traducción en el continente americano desde varias aristas y con distintas aplicaciones.
Una de ellas ha sido el concepto del archivo de traducción. En esta conferencia plantearé aspectos de la relación conceptual entre traducción y la noción de archivo. Inicio la presentación con una reflexión sobre esta traducción y enseguida ilustraré la manera en que me he ocupado de pensarla en proyectos de investigación científica, entre los que haré referencia más puntual al estudio de los archivos de traductoras y traductores de literatura latinoamericana. La noción de archivo, central para la crítica cultural contemporánea, y se ha desarrollado, redefinido y expandido por gran número de investigadores e investigadoras en las humanidades y las ciencias sociales. La planteó Michel Foucault, como sabemos, dentro de su propuesta para una arqueología del conocimiento, la abordó también Jacques Derrida y muchos otros teóricos, y específicamente se ha rearticulado en el ámbito de la literatura comparada dentro de la crítica, dentro de la crítica latinoamericana. Tenemos, por ejemplo, los trabajos Mito y Archivo de González Echavarría, que invocaron en esta mañana, para la narrativa específicamente, el archivo y el repertorio de Diana Taylor, y también el trabajo de Silviano Santiago y de tantos otros teóricos como Ignacio Infante en su libro After Translation, Ríos Font y otros. De manera sucinta retomo como parte central de la definición el que el archivo parte de una pulsión historizante en la medida en que contempla una materialidad, el acervo, su existencia física, pero también es un espacio abstracto, un constructo conceptual que contempla conjuntos de enunciados. No es preciso definirlos o restringirlos como textos, los cuales se articulan para formar las formaciones discursivas que lo configuran. Estos grupos de enunciados o formaciones discursivas tienen cierta regularidad, pero no son fijos ni cerrados. Esto parte de la conceptualización del archivo. Más que objetos definidos, son espacios para rastrear construcciones sociales e ideológicas, en tanto que éstas se forman a través del lenguaje y el discurso en contextos históricos y sociales específicos, es decir, parte de una arqueología de los saberes. Es propio de las reformulaciones del archivo que he consultado desde los estudios latinoamericanos en la traductología y literatura comparada, apuntar a metodologías de alguna manera abiertas, porosas, que tienen la impronta de su objeto de análisis. Se presenta como una noción que ofrece un espacio conceptual productivo para el análisis de diversas prácticas culturales. En mi trabajo me he puesto a explorar este concepto específicamente para la traducción desde una perspectiva histórico-crítica. En esta medida considero que la noción de archivo se presta para pensar la traducción y las prácticas discursivas que la rodean, especialmente en dos sentidos. El primero, en que desde una mirada filosófica parte de una crítica de la historia convencional. El archivo no deja de ser un artefacto de memoria y recuperación de saberes y experiencias desde su materialidad, sin embargo, no se reduce a ser puramente un artefacto de memoria, en tanto que es, como decía, un espacio conceptual. En segundo lugar, esta visión de la noción de archivo busca visibilizar el residuo, recuperar el excedente, aquellas prácticas que no se consideran legítimas desde las formas consagradas del canon del conocimiento y las disciplinas y lo escrito. Esto cuenta para la traducción, como lo veremos enseguida. En la medida en que la traducción, es una práctica tradicionalmente secundaria, invisible, derivativa, se la considera en la, crítica literaria tradicional. En mi trabajo propongo, pues, que al articular esta idea de archivo, específicamente para la traducción en América, podemos configurar un campo en el que la traducción emerge como parte de composiciones mayores, en el sentido de Pascal Casanova. Así pues, las traducciones mismas son parte del archivo narrativo latinoamericano, es decir, de los discursos que forman la memoria y la historia cultural latinoamericana. Pero podemos ir más allá para explorarla, tanto como práctica discursiva menor y no solamente como objeto de análisis legítimo, sino también como parte de contextos mayores de producción simbólica y memoria cultural. En mi investigación he explorado la traducción más que todo desde la exterioridad del texto, para aproximarme a la traducción desde los vectores de intercambio discursivo y simbólico. He explorado las resonancias que pueda tener esta noción de archivo en varios proyectos
entre uno de ellos los archivos de la traducción de literatura latinoamericana. Ese es el primer proyecto es del que me voy a ocupar hoy. Y escuchando las charlas de estos 2 días, todo el mundo se posicionaba como al final de un proyecto o al principio, decía, son unos planteamientos exploratorios de un proyecto que se está esbozando. Y yo pensaba, en mi caso, lo que nadie ha dicho es que los proyectos a veces uno los considera concluidos y resucitan. Es decir, yo me había alejado un poquito del tipo de material que les voy a mostrar y de repente como que me persiguió, me dijo, no, esto no se ha terminado. Entonces es un poco extraño porque estoy al principio, al final, al mismo tiempo al final de un proyecto y buscando una redefinición y reconceptualización del proyecto. Entonces, este es el de los archivos de traductores, pero también he aplicado esta noción de archivo a la praxis traductora en revistas y proyectos culturales, editoriales, y un tercer proyecto sobre el pensamiento sobre traducción propio de América Latina, como pensando una traductología latinoamericana. Entonces, esto solamente para contarles un poco de otros proyectos que trabajo. En esta charla me concentraré en el primero, que aunque ya comencé a trabajar hace más de una década, estoy retomando para tanto como su conceptualización como para extender el estudio en el marco de una reflexión sobre continuidades y rupturas de prácticas de traducción desde el siglo XX y hacia el XXI. Es decir, me había ocupado de mirar los años 60, por ejemplo, que es de lo que voy a hablar hoy, pero ahora estoy planteándome cómo estas prácticas van cambiando hacia el siglo XXI y qué implica eso epistemológicamente. Entonces, el proyecto. La imagen de las literaturas, más allá de las fronteras nacionales, se construye en gran medida a partir de la traducción. Al alejarse del contexto de sus traducciones de tradiciones locales, las narrativas literarias entran en contacto y establecen relación con nuevas categorías narrativas y formas de discurso. Las traductoras y traductores, creadores de imágenes, son agentes responsables de este flujo textual entre el norte y el sur, entre centros y periferias, y reflejan su impronta en los textos y sus modos de existencia y circulación. En un proyecto mayor titulado Voces de Traductores, Translators Voices, me he ocupado de articular sociografías de traductoras y traductores de literatura latinoamericana. En mi caso, específicamente, de traductores estadounidenses quienes han traducido literatura latinoamericana al inglés. El proyecto aborda, desde una perspectiva crítica, la manera en que las narrativas latinoamericanas viajan hacia el norte y a través de allí circulan internacionalmente, es decir, el itinerario que siguen hacia la formación de lo que la brasileña Eloísa Barbosa llamó una imagen virtual que se forma a través de la traducción. También busca historizar a los agentes que participan en el proceso de construcción de una narrativa latinoamericana. El proyecto se inició con una investigación acerca del legado del traductor Gregory Rabassa, desde su historia de vida hasta la circulación y recepción de sus traducciones, inclusive la manera en que Rabassa representa su imagen y su papel en la producción del conocimiento y la cultura. Esta investigación culminó en 2010, y por eso les digo que los proyectos resucitan, porque pensé que ahí se quedaba, en el libro que publiqué en 2010, que tuvo como título Gregory Rabassa's Latin American Literature, a Translator's Visible Legacy. Y Rabassa pues, fue una figura central en la internacionalización de la literatura latinoamericana, específicamente en Estados Unidos en los años 60 y 70, el llamado boom de la literatura latinoamericana. Por lo cual fue un agente central en la creación de un canon y una imagen de América Latina a través de su literatura. ¿Alguien conoce aquí a este traductor? ¿Sí? Lo voy a mencionar nada más un poquito de su trayectoria. Desde finales de los años 60 y hasta su fallecimiento en el año 2016, Gregory Rabassa tradujo más de 50 novelas latinoamericanas, en su mayoría escritas en la segunda mitad del siglo XX, en su mayoría. La primera fue Rayuela, de Julio Cortázar, que tradujo como Hopscotch.
y con la cual ganó el Premio Nacional del Libro en Estados Unidos. Creo que fue la primera o segunda vez que una traducción ganó este libro, este premio. Su traducción más conocida es la de 100 años de soledad, precisamente, 100 Years of Solitude, que publicó en 1970. Rabasa tradujo tanto autores reconocidos en el ámbito de las letras latinoamericanas, se le llamó el traductor del boom latinoamericano, como obras del español y portugués de autores nuevos y poco conocidos. Entre todos se encuentran Mario Vargas Llosa, José Lezama Lima, Rabasa tradujo Paradiso, José Donoso, Luis Rafael Sánchez tradujo La Guaracha del Macho Camacho, que Julio Lizarregui mencionó el miércoles, Miguel Ángel Asturias, Ana Teresa Torres, Carilda Oliver Cabra, Luisa Valenzuela, Eduardo García Aguilar, Demetrio Aguilera Marta, Jorge Franco, de Brasil José Amado, Clarice Lispector, Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade, Dalton Trevisan, Osman Lins, Afrano Coutinho, además de varios escritores de España y Portugal, como Juan Benet y Antonio Lobo Antunes. Tradujo todo el tiempo, desde los años 60 hasta prácticamente el año 2016, cuando falleció, y a través de su labor como traductor, Rabasa se dedicó en gran medida a la difusión de la literatura latinoamericana al público angloamericano, y es hasta la fecha uno de los traductores literarios, fue hasta el final de su vida, más destacados en el ámbito de las literaturas en lengua española y portuguesa. Entonces les voy a mostrar un poco del material de archivo que consulté en su momento cuando trabajé para preparar el libro de Rabasa, y para después explicar cómo, digamos, qué me ha iluminado, qué medida me ha iluminado estos materiales. En el momento que me quise acercar al acervo de los documentos de Rabasa, fui a la Universidad de Boston en la colección de materiales especiales y me entregaron 40 cajas, sin categorizar, sin señalar con qué material me iba a encontrar. Entonces, bueno, pues fue un trabajo que ya se está simplificando, como les voy a describir, pero esta fue uno de los borradores de la traducción de 100 años de soledad al inglés. En esas cajas hay 4 o 5 intentos que hizo el traductor con anotaciones de los editores y de los correctores. Aquí está del material de archivo de Rabasa, documentos alrededor de la traducción de Rayuela. Entonces aquí hay una nota de Julio Cortázar que le escribió en una de las ediciones ya cuando salió publicada. También una de las primeras secciones de la novela, y aquí con comentarios, y varios de los comentarios eran respuestas que le mandaba Cortázar a Rabasa Rabasa le mandaba las traducciones y Cortázar le contestaba con sus anotaciones. Entonces estos son sencillamente algunos ejemplos de los materiales. En las cartas de los tomos de cartas de Julio Cortázar que publicó Alfaguara, también hay varias cartas entre Rabasa y Cortázar. Entonces, bueno, aquí encontramos esta cita. Alguna vez uno de nosotros deberá escribir la historia de esta traducción, que no creo tenga equivalente en los análisis de género. Esta es una carta de Julio Cortázar a Rabasa hablando justamente de la traducción de Paradiso de Lezama Lima. Cortázar fue el mensajero que permitió lo que ellos llamaron una triangulación lezamiana, porque Gregory Rabasa, estando en Nueva York y el Lezama Lima en La Habana, no había posibilidad de correspondencia directa, de modo que Cortázar, con su bandeja diplomática, estuvo llevando y trayendo borradores, correspondencia, correcciones, es más, de todo. Entonces, cuando al fin, quejas también, cuando al fin se publicó, esto fue una de los comentarios que le hizo Cortázar a Rabasa en una de las cartas. Entonces yo he partido un poco de lo que he considerado el archivo, que ya lo voy a escribir,
estos documentos, pero también de entrevistas, libros. Entonces estas citas que ven al final son citas de un libro que escribió Rabassa llamado If This Be Treason Translation and Its Discontents, en los que explica un poco una visión del lenguaje y una visión de la traducción que parte, digamos, de unas teorías y unas ideologías del lenguaje. La segunda traductora que voy a presentar acá, yo he trabajado en los archivos de varios traductores. En este caso se llama Susan G. Levin, también nació en Nueva York. Cuando estaba estudiando español en la universidad viajó a España y después a América Latina, y siendo aún muy joven hizo su primera traducción del cuento de García Márquez, La Camada del Bueno Vendedor de Milagros. Levin siguió traduciendo desde entonces hasta ahora, sigue traduciendo, y es conocida tanto por sus traducciones de más de 20 novelas de escritores latinoamericanos como por sus libros sobre traducción The Subversive Scribe, Translating Latin American Literature, traducido como Escriba Subversiva, una poética de la traducción. Levin también publicó una biografía literaria del escritor argentino Manuel Puig, llamada Manuel Puig and the Spider Woman, His Life and Fiction. Y entre sus traducciones se encuentran, además de las de Cabrera Infante, ella tradujo Tres Tristes Tigres en una coelaboración con Cabrera Infante. Three Trapped Tigers es el título. Obras de Manuel Puig y además de Silvina Ocampo, Bioy Casares, Luis Negrón, Eduardo Lalo, José Donoso, mi prima, Severo Sarduy, Cortázar, y una colección de 5 volúmenes de ensayos y poesía de Borges para Tengo en Clases. Entonces les voy a mostrar un poco el archivo de Levin, es un poco diferente, se ha ocupado más del tema de crítica, hay más escritos de ella sobre traducción. Allí está un poco borrosa la imagen de la biografía que escribió de Puig, y aquí hay una entrevista que yo le he hecho entrevistas a estos traductores. Estas entrevistas la publicaron en Words Without Borders y su libro. La particularidad que tiene el archivo de Levin, en parte por lo que este proyecto resucitó, fue el hecho de que hace más o menos 10 años una biblioteca específica que se llama Lilly Library en la Universidad de Indiana en Bloomington empezó, gracias a el esfuerzo y la labor de pura vocación de un traductor literario francés, Brion Mitchell. Brion Mitchell decidió proponerle a su universidad crear una biblioteca sobre materiales de traducción, se llama Translation Related Materials, y en esa biblioteca empezaron a hacer fondos de traductores. Es decir, la investigación sobre traductores solía ser muy difícil porque la traducción es una práctica poco marcada dentro de la historiografía literaria, digamos, y buscar los archivos de traducción, la correspondencia de traductores, se hacía sobre todo en los fondos de autores y estaba muy desperdigada. Entonces esta, a mi entender, es la primera colección que se hace con la traducción como eje. Entonces, si uno va a esta colección de Lilly Library, que es una biblioteca además maravillosa, tiene todos los documentos de James Baldwin, es una belleza. Esta puede buscar por traductor, y no solo traducción literaria, también están los fondos de traductores de filosofía, de ciencias sociales, en fin. Entonces, esto ha hecho que las traductoras y traductores se hayan ido al ático de su casa a sacar todas las cajas que tenían y todas las cartas que tenían, que pensaban votar, y llevarlas a un lugar que considera estos materiales como un objeto de colección y de investigación legítimo. Entonces aquí encuentro, no lo que vi con Rabassa, que era un 40 cajas sin orden, ya está todo el catálogo con descripción de los contenidos. Cuando uno prepara una visita como investigador encuentra esto, y aquí nada más algunos ejemplos del archivo de Levin. Tenemos un profeta de Nicolás Suespun, parece que tuvieron una correspondencia y hubo posibilidad de que lo tradujera. Al fin lo tradujo Edith Grossman, pero aquí tenemos
una carta de Silvina Ocampo, tenemos cartas de Puig, y este me pareció un ejemplo muy bonito. Es un cuento de Nicanor, un poema de los ecopoemas de Nicanor Parra, el original manuscrito con un dibujo, ¿no? Entonces son realmente materiales a veces preciosos que se encuentran en estos archivos y comentábamos en estos días que esto en parte, esto es una especulación mía por ahora, en parte, pero lo han dicho varios escritores, que la relación que se establece entre los escritores y los traductores o las traductoras es muy diferente de la que se establece con críticos o con editores. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Complicidad. Porque hay una complicidad, ¿verdad? Porque es una relación de oficio, es de así, bueno, vamos a buscar la palabra, vamos a buscar la forma, vamos a escuchar la voz del texto, ¿verdad? Entonces es una relación muy diferente de una sensación un poco más cuidada, más cautelosa de alguien que entra a investigarle, digamos, con una lupa, como podría verse en el papel de crítico tradicional. Entonces, esto hace que los materiales que uno encuentre en estos archivos de traducción sean realmente muy reveladores. A medida que seguí las huellas de estos traductores con la idea de perfilar sus sociografías, es un término que he utilizado, y a medida que me enfrenté a material tan diverso con respecto a su obra, me di cuenta de que estos materiales, por llamarlos de alguna manera, son un archivo y a su vez forman parte de este espacio conceptual al que apuntaba al principio, lo que ha denominado el archivo de traducción. Un aspecto importante de este archivo estaría compuesto por sus textos y documentos, las traducciones mismas y también sus enunciados o reflexiones, la manera en que se pronuncian sobre su trabajo. Para buscar estos enunciados, estas voces de traducción, digamos que lo que estoy buscando no son los papeles, sino las voces de traducción en los lugares donde se pueden encontrar, es preciso seguir estas huellas escritas, las cuales en ocasiones son muy leves y sutiles. Entre ellas encontramos las traducciones mismas, allí está la voz del traductor, y además libros, artículos, entrevistas, como vimos en estos casos. Los textos de traductores publicados son, sin embargo, en su mayoría de carácter paratextual. Es difícil encontrar una entrevista a traductores, realmente no es tan común. Los traductores nos expresamos en notas al pie y en el mejor de los casos en prólogos. En contadas excepciones nuestra visión se ve reflejada en un libro, como en el caso de Rabasa y Levin es más una excepción que la regla. Aparte de estos textos y paratextos, el evento de traducción está rodeado también de materiales inéditos, cartas, borradores, cuadernos, manuscritos, lo que se llama en genética de los textos los manuscritos modernos. Desde este ángulo he tratado de esbozar este archivo desde su singularidad, no la singularidad del archivo, la del sujeto. Esta noción, en el sentido más tradicional, podría comprender solamente el acervo material de los textos de los que les estaba hablando. Pero me interesa también verla en relación con un conjunto de elementos biográficos y de prácticas, actos y agentes de producción cultural ligados al evento traductor, así como las relaciones entre estos elementos en su heterogeneidad. Sin entrar mucho en detalle, puedo brevemente mencionar que la observación ha arrojado ciertas reflexiones, algunas posibles específicamente gracias al enfoque comparado, ¿no? Y pienso esta mañana en la mesa de Cándida Ferreira que hablaba de que el comparatista es un historiador de las relaciones literarias, ¿no? Y pensaba que realmente esto tiene mucha resonancia con este trabajo porque lo que se busca con buscar estas voces es iluminar un poco esas relaciones narrativas, diría yo, más que literarias. Entonces, esta visión ayuda a poner de relieve la posición de los traductores en su colectividad. Más allá de sus afirmaciones, de su reflexión, expresión, autorreflexión, los cuales sigo partiendo de sus textos y entrevistas, observo su obra como una totalidad de producción intelectual en la que las traducciones, la crítica, la biografía producen un metatexto desde el cual se genera un campo fértil para aproximarse a las traducciones. Retomo pues la parte del estudio y los conceptos.
Es innegable que estos traductores han hecho un aporte a lo que se ha llamado la supervivencia o la posvida, para invocar a Benjamin en distintas traducciones, de las obras, haciendo que se perpetúen a través de la traducción. Existen numerosos aspectos en común. Voy a comentar algunos de los aspectos que se pueden ver, que pueden entrever entre específicamente los casos de Rabassa y Levin y de otros que he estudiado, como Sergio Weisman, que es traductor sobre todo de Piglia. Existen, entre los numerosos aspectos se ve, por ejemplo, lo biográfico. Rabassa y Levin crecieron en hogares de inmigrantes, bilingües sino multilingües. Su experiencia de vida ha incorporado desde un principio de manera inevitable y controvertible una experiencia de la lengua como algo plural, múltiple de negociación, tanto sus significados como sus usos, sus contextos y sus posibilidades. En sus relatos biográficos, tanto Levin como Rabassa remiten, al hablar del origen de su historia como traductores, a estos entornos culturales, es decir, experiencias lingüísticas de la infancia. Los contornos de su relación con la traducción se dibujan más allá de lo profesional, resaltando consideraciones y experiencias determinantes tanto íntimas como sociales, que condicionaron su camino, sino también en varios sentidos aspectos diversos de su quehacer, es decir, cómo abordan la traducción, cómo escogen sus obras, cuando las escogen. Por otra parte, su situación social también es similar. Son profesores de lengua y literatura en universidades norteamericanas, traducen, escriben y enseñan situados principalmente en el contexto universitario y más específicamente el de Estados Unidos. Aunque no son parte precisamente de una élite o grupo dominante, corresponden al perfil académico, una especie de letrado, para invocar de nuevo la perspectiva de Rama, de la modernidad. Por años dedicaron una parte importante de su producción intelectual a la traducción literaria, y en el caso de Rabassa, esta fue su actividad principal durante más de 60 años. Además, en la carrera de todos estos traductores que he enseñado, que he trabajado, la traducción ha estado estrechamente ligada a la enseñanza, a la pedagogía. Aunque no todos perciben que la traducción tenga la misma relación con el resto de su producción intelectual, es decir, hay quienes dicen, yo pienso y escribo y aparte traduzco, como si incluso traductores, y hay otros traductores que sí reconocen que es un acto creativo y intelectual. Todos los traductores que yo he trabajado integran en su trabajo, la entregan a la traducción en su trabajo de crítica y de pedagogía. Además de sus múltiples traducciones, han escrito artículos y cada uno de ellos ha escrito libros, como decía. Los libros son muy diferentes. En el caso de Rabassa, era una especie de memorias de traductor, en las que planteó algunas ideas generales sobre el lenguaje y la traducción, un poco estereotípicas, y relató sus experiencias con los autores cuyas obras tradujo. Rabassa tradujo sobre todo autores vivos y estableció unas relaciones, unas amistades muy profundas con ellos. Entonces, pues relata esa experiencia. Levin en 1991 publicó el libro que mencionaba de la escriba subversiva, y en ese caso la autorreflexión está más apoyada en una teoría crítica, en la que relata también algunas de sus experiencias como traductora, como basadas en problemas de traducción. Y es ella quien le decía yo a Alberto hace unos días que Levin piensa que la imposibilidad de la traducción para un traductor o para una traductora no es donde se acaba la traducción, es allí donde comienza, que los problemas más interesantes de traducción están en donde se aplicaría esta idea del dogma de la imposibilidad. En sus reflexiones con respecto a la práctica, y aquí hay dos citas, y a sus traducciones específicamente, se resisten a críticas basadas en lo que se ha llamado el dogma de la imposibilidad de la traducción, es decir, un ideal de fidelidad mal entendido basado en la forma. Estos traductores que trabajaban han traducido obras caracterizadas por poéticas experimentales que desafiaron en su momento órdenes formales y estéticos. Vamos a pensar Rayuela
Paraíso, Tres Tristes Tigres. Sin embargo, la diferencia entre la manera en que cada uno de ellos articula su práctica traductora radica principalmente en que cada uno la formula según su propio repertorio conceptual. En los escritos de Rabasa se puede dilucidar una concepción de la traducción más romántica, en la que se la ve como un oficio de artesano, pero también como creación indescifrable del espíritu del texto, es decir, un proceso inaccesible que sucede en el misterioso y enigmático espacio de lo artístico. Más allá de abogar por la visibilización del traductor, y a pesar de que en la práctica fue un agente incansable, movilizando traducciones de obras y autores no consagrados, en su reflexión sobre la traducción no le otorgó mayor valor académico, más allá del análisis formal y estilístico. Levin, en cambio, es un caso muy diferente. Como pueden ver en estas citas, su acercamiento es un poco más marcadamente político. Presenta, en cambio, una noción y una actitud de contrapunteo en la cual ella, como traductora y como mujer, como sujeto, se hace presente, responde, cuestiona y negocia de manera tan lúdica como comprometida en cada gesto y movimiento su posición con la del texto y el autor. Junto con su impronta feminista, surge así en sus textos una visión de la traducción como tensión productiva, política y creativa constante. Y es interesante, no tengo tiempo para hacerlo en la ponencia, pero es interesante ver cómo plantea ella la traducción de textos machistas desde su perspectiva como mujer, ¿no? Además de sus escritos, es evidente que la traducción es una experiencia situada en una temporalidad y espacialidad específica. Ella dice que la traducción de Tres Tristes Tigres fue una versión de la novela a un inglés neoyorquino de 1971. Y también, algo muy importante en su caso, una experiencia vivencial y muy personal, como una amistad muy profunda con público. Como lo dice en la introducción a Escriba Subversiva, para Levin la traducción, además de ser un acto de interpretación, es una ruta, un viaje a través del cual el escritor traductor busca reconciliar fragmentos de textos, de lenguas y de su propio ser. Existe también en las visiones de Levin y de otros traductores que le han seguido, digamos, al post-boom y quienes empiezan a traducir a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, una perspectiva a la vez objetiva y crítica sobre la relación asimétrica en que se encuentran los escritores latinoamericanos con respecto a las fuerzas institucionales de la literatura mundial. Jim Franco comenta que en la literatura en traducción en Norteamérica existen exclusiones de distintos tipos, institucionales, de mercado, por ejemplo, y que en el mercado literario se ejerce una selectividad represiva que hace que muchos autores no lleguen a conocerse. Levin afirma que a pesar de que el mundo se ha hecho más pequeño y que hay una mayor conciencia de las relaciones interculturales, en especial desde los 60, en el caso de la literatura latinoamericana, y aunque los editores salieron del aislamiento cultural total, las presiones culturales, políticas y de mercado hacen que continúen estas exclusiones. Como parte del proceso de producción, la traducción al inglés participa de estas exclusiones y procesos de formación del canon. Conscientes de esta circunstancia, Levin y, por ejemplo, Sergio Weisman, quien les nombraba anteriormente, plantean una relación de su papel como agentes culturales en su contexto histórico y social y consideran que su trabajo como traductores al inglés es, en gran medida, dar a conocer y movilizar proyectos. El aporte material, simbólico, intelectual e institucional de la traducción, especialmente de traductores como Rabasa y Levin, su generación y quienes le siguieron hasta el día de hoy, es innegable. Las traducciones de la llamada nueva novela latinoamericana ganaron premios y muchas fueron reeditadas y se han convertido en textos fundacionales. Las traductoras y los traductores son agentes de estas negociaciones culturales y simbólicas de las comunidades interamericanas. Al producir los textos en inglés, han participado en la definición de su valor y de su significación. Algunas de las traducciones de Rabasa, por ejemplo, se han convertido en se les llaman clásicos de la literatura universal, la versión de Rabasa específicamente. Su papel en esa configuración de un canon internacional fue crucial. Al analizar su posición geopolítica
es claro que la práctica de Rabasa y de tantos otros traductores y traductoras ha sido regulada por una red de fuerzas regida por instituciones y comunidades específicas. La crítica se ha ocupado de debatir el fenómeno del boom, sus características, aciertos y exclusiones. Más allá de las controversias que le rodean, los críticos convienen en que uno de los efectos principales de la diseminación de la narrativa latinoamericana en traducción de los 60 fue generar una apreciación y un reconocimiento crítico y popular considerable. Más allá de sus propias opiniones, a partir de los archivos de estos tres traductores, se perfilan como agentes cuya obra, estos traductores se perfilan como agentes cuya obra ha ejercido, ejerce y ejercerá efectos que no pueden separarse de las circunstancias socioculturales que rodean su práctica. En el caso de Rabasa, si se tiene en cuenta que la traducción al inglés como lengua hegemónica es en muchos casos la carta de presentación para traducir a otras lenguas, las decisiones tomadas por estos traductores tienen un potencial y un efecto mayor. Las traducciones al inglés fueron muchas veces la base de traducciones a otras lenguas, se llaman traducciones indirectas, que no se hacen directamente del original. Para entender la forma en que las narrativas latinoamericanas se han insertado en la historia cultural y literaria, resulta crucial entonces examinar estas mecánicas y las estrategias que se utilizan. Se puede entender si se mira a los traductores como colectividad, la manera en que las narrativas viajan y han viajado entre el norte y el sur, y cómo se establecen las conversaciones entre territorios discursivos. Estos traductores se han enfrentado a fuerzas y condiciones externas, que si bien son diversas, han condicionado su producción. En el caso de Rabasa, aparte de las condiciones institucionales, sus traducciones coincidieron con la Guerra Fría y no como coincidencia con un momento de apertura a nuevos escritores y a las voces del sur, en contraposición poco a las relaciones con Cuba a partir de la Revolución Cubana. Se generó pues un aparato importador de urgencia, se movilizó. Aunque los autores que Levin comenzó a traducir no formaban parte de este grupo selecto, entre comillas, su obra sí se considera en cierta medida parte de un movimiento generador de reconocimiento internacional, de todas maneras. Mientras esto se contrapone un poco a los casos de traductores que vinieron posteriormente, ya que sus traducciones, por ejemplo las de Natasha Wimmer, de Roberto Bolaño, ya que sus traducciones, en parte vienen a entrar en un contexto de lectura donde ya hay un canon establecido desde los 70, y esas traducciones en muchos casos responden en este contexto, y los traductores como los escritores tratan de distanciarse y de posicionarse. Weisman, por ejemplo, dice: yo no quiero traducir como Rabasa, demasiado fluidas, demasiado sencillas las traducciones, yo quiero hacer unas traducciones más extranjerizantes. Entonces se reproducen un poco estas polémicas del campo intelectual y de los escritores, se reproducen en el campo de los traductores. Los criterios de selección y estrategias de traducción también responden a estas condiciones externas. Las traducciones famosas de Rabasa se leen hoy por hoy como traducciones muy fluidas. No le permitió a Lezama Lima aparecer, digamos, se critican mucho las traducciones como versiones fluidas que han simplificado las poéticas. Según la crítica, le restan tensión al lenguaje más apremiante de García Márquez o de Lezama Lima, y al mismo tiempo, al ver su archivo, se ve que eran imposibles de movilizar si él no utilizaba una estrategia de creación de un público lector. Sí, se les llama lo que Lawrence Venuti, el teórico de la traducción, ha llamado el canon de la fluidez, las de Rabasa, y hay distintas, caracterizadas por su transparencia e inteligibilidad, mientras que las de otros se consideran más arriesgadas, más extranjerizantes, desde un punto de vista puramente formal y expresivo. Sin embargo, las de Rabasa pueden evaluarse en relación con el momento al que pertenecieron en una literatura en traducción un poco emergente en el campo internacional. Esos son algunos comentarios de lo que se puede ver comparando y contrastando las traducciones y los archivos.
Para retomar la mirada más amplia que planteé al principio, esta aproximación a la investigación de la traducción narrativa es también un ejercicio de memoria y de historia intelectual que revela el tejido narrativo dinámico y heterogéneo, o lo que Pascal Casanova, como decía antes, llama una composición. Casanova dice que todo lo que se escribe, se traduce, se publica, critica y comenta, todos estos elementos son parte de una enorme composición. La singularidad de las obras literarias aisladas se pone de manifiesto solo a la luz de esta estructura mayor. Cada obra es una parte diminuta de esta combinación inmensa. Esta visión coincide con la convicción de Ángel Rama de que una realidad literaria en general y en América Latina no se entiende a partir de una de sus partes, ni tampoco por la suma mecánica de las obras, es decir, no es un impulso totalizante, sino por una totalidad, una complejidad de elementos y como lo que Rama llamó su entrelazada formulación. El tejido discursivo ilumina también los contornos de este pensar, las condiciones del encuentro cultural. Las narrativas en traducción son pues parte de esta combinación inmensa que aporte una visión integral de lo individual y lo colectivo, forman parte del tejido cultural de esta entrelazada formulación. En los casos de traductores de literatura latinoamericana que he estudiado, podemos ver lo que está escrito, volviendo a los problemas del archivo como concepto. Sus textos, la totalidad de su producción y también, por supuesto, lo no dicho, de lo que no quedan rastros. Al leer el archivo de un traductor o de una traductora dentro de sus textos y a partir de ellos, y si lo miramos como parte de configuraciones narrativas más amplias, en contextos mayores del discurso, podemos entrever, como lo plantea Rama en la transculturación narrativa, o su pensar y su cosmovisión. Existe otra razón para esta búsqueda del archivo del traductor. Una de las razones es buscar este pensar, según se puede encontrar en los restos que quedan. Se trata del hecho de que, así como los traductores son a menudo seres invisibles, o las convenciones del intercambio textual suponen o prefieren que así lo sean, los textos y documentos de traductores también tienen esta existencia en el mundo, poco menor. Podría decirse que las voces de traductoras y traductores son una forma de saber subyugado, que Foucault define como saberes subyugados aquellos que son, por ejemplo, hechos históricos que han quedado ocultos por el quehacer epistemológico, es decir, que no se ajustan a las categorías privilegiadas de saber, como las formaciones disciplinarias. En el caso de la traducción, no cuadra muy bien con el concepto tradicional de autor o de texto, ¿no? La traducción. O aquellos que han sido descalificados o que se consideran poco adecuados, faltos de elaboración o de valor para la observación científica. Según esta lógica, el quehacer epistemológico debería incluir, para una genealogía, tanto el discurso erudito como los saberes locales, o aquellos más informales que no se consideran dentro del ámbito de lo experto o lo incompleto. Entonces, planteo que es justamente el carácter del archivo del traductor y parte de lo que puede resultar bastante revelador. Mi interés en sacar a la luz los textos y documentos, las voces de los traductores y las traductoras, sus historias de vida, estos otros saberes, es como parte de una genealogía de la traducción, más allá de las lecturas de las traducciones mismas, es sumar estos elementos al relato sobre la traducción que se puede componer a partir de los fragmentos de una historia. Más que una lectura microtextual, esta mirada conlleva una lectura, lo que Moretti llama una lectura distante, de modo que la obra puede ser el eje en un momento, pero también puede reducirse para establecer cartografías mayores de discurso. El estudio de los archivos de traductores tiene sus posibilidades y también sus límites. Entre ellos se encuentran la dificultad misma de la búsqueda, que les describí. También se presenta el desafío de la interpretación del archivo y del valor que se le dé en el estudio al material en sí y a la voz del traductor, es decir, su valor de verdad. El valor de verdad que se le asigne a la voz en el relato, además de las omisiones, los silencios y posibles contradicciones. Sin embargo, estos límites son precisamente la parte productiva del archivo, pienso yo. Por otra parte, la búsqueda del archivo del traductor, de estos textos, actos y saberes que rodean el evento de traducción y que son a la vez informales,
difusos e incompletos no puede ser una tarea totalizadora, es decir, que el objetivo de la investigación no tiene como fin alcanzar la totalidad de los elementos, y esto para mí es importante, no tanto en este argumento, sino en un argumento en el que trato de distanciar esta aproximación con cuestiones de genética, que se está trabajando ahora, de nuevo, mucho la genética textual y con este tema de los manuscritos modernos. Un tema que me parece fascinante, pero al que me tiendo a preferir una mirada genealógica, porque no se busca el archivo para explicar lo que pasó en el texto. No me interesa mirar el archivo de Rabassa para poder explicar completamente las preguntas pendientes sobre el rayuela, por ejemplo. Entonces no tiene esta visión, es decir, el objetivo no tiene como fin alcanzar esta totalidad de los elementos para el relato completo, sino que parte de la cualidad del archivo en su existencia como significante en diferido, un objeto sujeto que interpela al estudioso, lector, investigador y lo acompaña en su aproximación a un texto traducido, pero no necesariamente le resuelve estas preguntas. En el archivo de un traductor, tomemos por ejemplo a Rabassa, lo que se va a encontrar, o al empezar el ejercicio de arqueología, es imposible trazar un itinerario preciso de lectura. En mi experiencia consultando archivos de traducción, y aunque ya los abordo con ciertas ideas o objetivos en mente, objetivos de preguntas que tengo que quiero un poco elaborar, por ejemplo, abordo una de las preguntas que quiero ver es en qué medida los traductores eran conscientes de que la obra era parte de la creación de un imaginario de América Latina. ¿En qué medida responde a la creación de un imaginario a partir de, por ejemplo, el realismo mágico? Es el archivo mismo en su singularidad el que sugiere su forma a medida que se van revelando sus récords y sus aristas. Por esto, justamente, la lectura e interpretación se hace a partir de un ejercicio descriptivo en principio y sin aspiraciones normativas. La lectura es, en suma, una aproximación a la traducción dentro de un continuo de lecturas posibles. Ya para terminar, recientemente me he propuesto revisar este término después de varios años de haberlo dejado un poco de lado. Al inicio el impulso teórico era de una naturaleza más sociológica, en la medida en que el archivo surgió y a la vez ayudó a articular esta idea de la sociografía de traductores, que parte mucho de la sociología de la literatura y la sociología de la traducción, como con el concepto de agente, como algo muy central en el estudio para una historiografía latinoamericana. En cierta medida, la idea se acercaba más a una articulación de biografías críticas. Eso fue lo que empecé a hacer, digamos, en 2010. A medida que se amplía la mirada hacia composiciones narrativas y discursivas mayores y a la luz de investigaciones que en estos años han hecho importantes aportes a la sociología de la traducción, se ha ido modificando este acercamiento hacia una cartografía de América Latina articulada como translocalidades de negociaciones multilingües y también de estudios recientes sobre, como les decía, la genética de la traducción y contraponiendo un poco mi enfoque a la genética. La pregunta sobre el valor de verdad del archivo sigue vigente, pero me interesa explorar un poco más el aspecto epistemológico y sus implicaciones para la praxis, especialmente afinar este tema de la genealogía de traducción en América Latina. ¿Qué otras preguntas surgen para terminar? ¿Y qué otras aristas salen a la luz al abordar el archivo como una genealogía? En primer lugar, si el archivo en su materialidad no es suficiente, ni la aspiración de su lectura es la búsqueda total, ¿cómo ahondar en su impulso epistemológico? ¿Qué motiva esta búsqueda? En el caso de la traducción, ¿qué sigue en la investigación como parte de una memoria colectiva? Este espacio abierto, dinámico, relacional, plantea sus propios desafíos de interlocución. ¿Con quién estoy hablando? ¿Para quién es este trabajo? En After Translation, Infante retoma la propuesta de archivo que plantea Brent Hayes Edwards en The Practice of Diaspora, un trabajo hermoso sobre Harlem y las revistas. Para la historia literaria y cultural, que parte de una idea del sistema generativo y surge
cito, de la generación de un nuevo archivo previamente inexistente que surge precisamente de rastrear los residuos materiales de la circulación cultural e intelectual a través de la traducción, y que no tiene como fin crear un espacio de preservación de un pasado nacional, institucional o individual, no sigue ni refuerza marcos nacionales, lingüísticos ni metodológicos preexistentes, sino que articula y documenta la circulación de formas culturales a partir de la traducción, centrándose justamente en la diferencia, en aquello que escapa a la traducción, el intraducible. En esta medida es una experiencia histórica multitemporal y fluctuante que no obedece a linealidades específicas ni a periodizaciones muy estrictas. Pero ¿cómo se articula si no, lo que buscamos no es hacer una biblioteca, un museo o un monumento, sino es una colección ni acumulación de restos de experiencia, sino si queremos pensar en estos restos como experiencia misma, el archivo como experiencia. Y el trabajo de Lila Calmari, la vida en el archivo, es realmente muy interesante para pensar la experiencia en el archivo, la experiencia prácticamente somática en el archivo. Entonces, ¿en qué medida el archivo nos interpela como investigadores? ¿Cuál es el imperativo teórico que plantea? ¿Cuál es el ético? ¿De qué tipo de historia del presente somos a la vez parte y testigos? La riqueza metodológica del archivo es enorme, especialmente en su recursividad. Desde su fragmentación y su condición de devenir en diferido, no permite, por suerte, una imposición de modelos teóricos fijos, o al menos estos no le harán justicia, ya que el archivo es provisional y sujeto a contingencias, relacional y dinámico. Nos permite entonces que el goce de su materialidad, sin a la vez permitirnos reducirlo a la misma. Nos invita a narrarlo y a dejarlo dictar polifónico su relato. Es práctica intelectual y cultural y es a la vez memoria. Existe en su promesa de ser archivo sin cerrarse. Es pues, o puede ser, el dispositivo de interpretación de una práctica académica creativa y emancipadora, autogeneradora de las condiciones de su contemplación. Gracias. Gracias. Muchas gracias a Constanza por esta conferencia tan iluminadora, siguiendo la huella de Walter Benjamin. Un pequeño comentario, un par de preguntas para abrir y luego tienen la palabra ustedes. Estabas hablando mucho del archivo como experiencia, ¿no? Como experiencia de lo abierto, y insististe mucho en lo genealógico. Y recordaba justamente en el pensamiento nietzscheano todo lo que Nietzsche insistía en cuanto a lo inactual. Y pensaba en ese carácter inactual de la traducción, una grieta, ¿no? Y incluso en la frase que mencionábamos por la mañana de Borges, el escritor inventa a los precursores, de alguna manera también el traductor inventa al escritor, en lo que tú sugeriste, de ese imaginario latinoamericano que crean los traductores, aplicaría a otros espacios. Y me daba muchas vueltas eso y recordaba el inicio de 1666 de Bolaño, que son los traductores. La primera página de la novela es de la experiencia del traductor, y es un traductor al italiano, al inglés, al francés y al español, de ese escritor alemán misterioso Archimboldi, y es cómo los traductores se sumergen al principio no desde el punto de vista académico ni como una traducción profesional, sino puramente por el fervor de entrar en esa lengua, de entrar en contacto con ese imaginario, y la primera parte de los críticos son los traductores. Entonces eso me da pie para hacerte dos preguntas. La primera, tu experiencia como traductora, que aquí no has hablado mucho pero vale la pena, y la segunda es en lo que conversamos, que esta fue una vía, pero también está la otra, y es el ida y vuelta, ¿no? Ya no es en este caso del traductor que traduce lo latinoamericano hacia afuera, sino algo que a ti también te interesa y tú lo estás trabajando, que es la experiencia de los traductores latinoamericanos y colombianos, ¿no? Como la otra cara de la moneda, y es toda la historia que hay por hacer y que en parte se ha venido haciendo de la historia de los traductores, como Álvaro Rodríguez y tantos otros, muchos de ellos autodidactas y demás. Entonces me gustaría que nos contaras un poquito de eso, ¿no? Tu propia experiencia como traductora, incluso en ese sentido fragmentario, lo que puedas adelantarnos acá off the record, que no hay chuzadas como diríamos,
de lo que está haciendo sobre Roberto Burgos, y la otra parte de los traductores colombianos y latinoamericanos. Bueno, pues en cuanto a la práctica, la ventaja de estudiar la traducción desde la teoría y la literatura comparada y ser traductora es que es la recursividad del ejercicio, ¿no? El ejercicio de la teoría y el ejercicio del oficio, ¿no? Entonces yo pienso que mis preguntas de investigación, mis acercamientos a la traducción, mis acercamientos a la enseñanza, a la pedagogía, también a la enseñanza de la traducción, tienen mucho que ver con el oficio. Y el oficio, en la medida en que también es un ejercicio de complicidad, también es un ejercicio de humildad. Es decir, en el momento en que uno se enfrenta a una traducción, siente el abismo, es un vacío, y ese es el punto de partida de la traducción, es la intraducibilidad, la supuesta imposibilidad de la traducción de poesía. Ese es el principio para los traductores y las traductoras. Entonces, todo el tiempo, parte del trabajo de pensar en esos traductores como personas que tenían una teoría del lenguaje fue a partir de mi propia experiencia y darme cuenta de que cuando uno dice, sí, esto está bien o no, esto está mal, esos no son verdades universales, son producto de un sistema de valor sobre el texto, sobre el lenguaje, sobre las lenguas que uno tiene, y son sus teorías del lenguaje. Entonces, digamos que pienso que ninguna experiencia textual, escritura, es ateórica, ¿no? Es todo parte de un repertorio que tenemos de qué pensamos que se debe hacer y no se debe hacer, ¿no? El seguirle el rastro a estos traductores también es maravilloso porque, bueno, he trabajado otros archivos, el de Edith Grossman y de Cola Frances, de otros traductores y traductoras, y es maravilloso poder ver la historia, por ejemplo, de las relaciones editoriales, cómo se formaron los primeros contratos, porque en esos archivos están los contratos de traducción, están las correspondencias con los editores, están todas las cartas de rechazo. Para unas obras que se volvieron famosísimas, siempre hubo como 10 editores que dijeron, no nos interesa ese proyecto que creo que en el caso de Bolaño pasó mucho, entonces en ese sentido también es una experiencia análoga a la traducción, a la escritura, ¿no? Entonces, la traducción es una forma de escritura y el pensarla, siempre al pensar el texto, siempre se piensa el texto escrito, el texto traducido. Entonces esa es una forma en la que tanto la investigación como el estudio de la traductología han venido siendo parte del ejercicio. En cuanto a la práctica, creo que como Levin y como Rabassa parto de una situación privilegiada, que es tener un trabajo académico que me permite escoger mis proyectos. Las condiciones laborales de la mayoría de traductoras y traductores no son esas, son condiciones precarias de trabajo con dificultad y teniendo un poco que aceptar todos los proyectos que lleguen, porque pues es la profesión, ¿no? Entonces cuando uno está en la academia tiene un poco la capacidad de estar por fuera de esas expresiones económicas. El ver estos proyectos de traducción también es muy útil con mi compañero Joshua Price, que está atrás. Hemos hecho hicimos una traducción a 4 manos de una novela llamada La sombra de Heidegger, de José Pablo Feynman, un argentino, y se da cuenta uno de que el método es un método de colaboración y de co-creación, ¿no? Y entonces el leer las descripciones de Levin, por ejemplo, con los autores con quienes ha trabajado, le da a uno la medida de que no hay un método, no hay una gran verdad de cómo acercarse a los proyectos. Cada proyecto también convoca sus propios procesos y es muy útil verlo de esa manera. En cuanto a los traductores, yo trabajo relaciones norte-sur, vectores de relaciones culturales entre el norte y el sur, y al terminar
el proyecto con esos traductores estaba justamente buscando a los traductores en el sur, en Argentina, en Colombia, y tienen menos visibilidad. Está el caso del traductor-escritor, Ezra Pound, de Octavio Paz, que son, digamos, poetas y también escritores, y ellos pues por supuesto tienen una visibilidad que viene de ser escritores, pero hay muchísimos otros traductores y traductoras. Y entonces así llegué a las revistas, porque me di cuenta de que las revistas eran espacios colectivos de proyectos editoriales en donde trabajan juntos editores, escritores y traductores, y que era un lugar para ir buscando la historia de la traducción en América Latina. Entonces estoy completamente de acuerdo contigo en que hay muchísimo por hacer, y pues sería muy bonito hacer el proyecto de traducción de los archivos de traductores y de traducción en Colombia. Bueno, está abierto el espacio para preguntas, comentarios, María. Ya preguntaste, nomás usted el proyecto de George bastante trabajo. Istal, sí. Sí, porque justamente trabaja la historia de la traducción. Sí, lo he seguido muy de cerca, y George Bastán es parte, en la reunión de arte de antes hablábamos de la red Red Latinoamericana de Estudios de Traducción e Interpretación que tratamos de formar, y es muy interesante porque Bastán ha hecho un trabajo muy valioso de bibliografía. Justamente ustedes que estaban buscando si hacer o no hacer una bibliografía sobre la literatura comparada en Colombia, George Bastán con sus alumnos en un grupo de investigación recogieron todo lo que se había escrito, lo que podían encontrar sobre la historia de la literatura de la traducción en América Latina. Entonces, buenísimo. Sí, pero bueno, esto creo que es algo bien valioso, pero mucho de lo que te escucho tiene que ver con ese proceso de ir traduciendo. ¿Qué pasa con las traducciones ya hechas? ¿Cómo se valoran? Me estás diciendo cómo se estudian. Sí. Voy a empezar la respuesta con la pregunta anterior. El trabajo de Istal, al recuperar todo ese trabajo bibliográfico, vimos que hay diferencias disciplinares grandes, y hay personas que se acercan a la traducción desde la lingüística o desde la literatura, desde la filología, desde distintos aspectos, desde la lingüística aplicada, y las preguntas son diferentes. En cuanto a cómo se valoran los textos terminados, yo me incliné por esta aproximación porque en la historia de los estudios literarios lo que más se ha hecho es estilística, es la comparación textual, ¿no? Entonces, hay trabajos muy valiosos en especialmente desde la gente que trabaja en la teoría de los polisistemas y las relaciones entre centro-periferia, y cómo eso tiene un impacto en las estrategias de traducción. Por ejemplo, lo que hablaba de algunas traducciones que son más extranjerizantes y más que domestican más, esto tiene una relación con los centros de poder cultural, ¿no? Y cuáles son las preferencias de cada uno. Es decir, en los centros culturales hay menos traducción en general. Es nada más un comentario. Entonces, aunque hay un trabajo muy valioso sobre eso, a mí me ha interesado mucho trabajar el sujeto que traduce, y es un aspecto menos estudiado. Entonces es por eso que yo me he inclinado por este trabajo, y con la idea de que digamos, lo que se encuentra en estos archivos entra en conversación con lo que encuentra el análisis textual. Recordé a propósito de la complicidad, hasta dónde llega la complicidad de un escritor con un traductor. Cuando estuve en Brasil, en Río de Janeiro, fui al archivo Rui Barbosa, estaba una llave que le había regalado Antonio Calado, escritor brasileño que hizo la traducción del Amor en los tiempos del cólera al portugués, y le regaló la llave que él conservó del 9 de abril, cuando se quemó el Hotel Regina donde él estaba. Solo conservó la llave de la puerta que no existe, hotel que no existe, y en el fondo, entre la correspondencia de García Márquez y Antonio Calado, estaba esa llave. Entonces me llama la atención la llave
multiplicidad de secretos que también da para nuevas obras, ¿no? Más la autotraducción. Pero otra pregunta que me gustaría hacerte es ¿cómo se trabaja la relación con la historia misma de la traducción? Es decir, las diferentes versiones, un poco lo que decía Luz Marina, ¿no? Las diferentes versiones. Uno encuentra, por ejemplo, acá la antología de la traducción de poesía francesa, que es Andrés Holguín y tantos otros traductores. Esa relación con la historia de la traducción, ¿qué tanto has podido tú entrar en esa relación? En el ensayo de Benjamin dice que los textos es más una forma poética de decirlo, pero digamos que es un buen punto de partida para un debate. Dice que los textos literarios son eternos, pero que las traducciones son finitas. Es decir, que en la traducción se siente más lo viejo en un texto, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que eso es muy debatible, pero tiene todo que ver con la sacralización del texto literario. Es decir, si el texto literario es sagrado, es eterno. La traducción no es sagrada. Entonces, por lo tanto, se pueden ver en ella todos los trazos de su humanidad, ¿no? De su finitud, de su imperfección, ¿no? Es una copia falsa, se dice que es una copia falsa, que es incompleta, que no es fiel, ¿no? Entonces, por una parte, hay ahora como una tendencia a mirar las traducciones históricas como objetos de la historiografía literaria e intelectual, no solo literaria. Por ejemplo, las retraducciones de la literatura al inglés de la literatura rusa. Las primeras traducciones todas las hizo una mujer que se llamaba Constance Garnett, a quien le encargaron todas las traducciones y todos los escritores. La voz de todos los escritores era la misma. Eso se está retraduciendo ahora, ¿no? Esas obras de la literatura, las grandes obras de la literatura rusa. También en el caso, por ejemplo, de Simone de Beauvoir, se ha hecho una retraducción al inglés. Un equipo de mujeres hicieron una retraducción que ha tenido una gran polémica, pero en parte en respuesta a una traducción que se leyó históricamente y a la que se le encontraron muchísimas fallas, ¿no? Entonces, la retraducción es una práctica vigente, es una práctica. Yo quisiera no repetir la idea de que siempre hay que retraducir porque las traducciones caducan. Esa es la palabra, las traducciones caducan. Pero bueno, pues es parte del continuo de la traducción. Ayer hablábamos, cuando Patricia estaba presentando sus textos, sobre la poesía basada en la poesía china, de la traducción del Tao, por ejemplo, hay 700 versiones. Hay tantos textos de los que no se espera que haya una versión única. Entonces, si no pensamos en la versión única, y con una visión un poco borgesiana de la traducción, como una continuidad del texto dentro de un continuo que no se agota, toda retraducción es sencillamente otra aproximación, otra interpretación y una continuidad, darle una continuidad a esa lectura, ¿no? ese ejercicio de lectura. Sí, contesté. ¿Alguna otra pregunta? María Cándida, sí. Tengo una cantidad de preguntas. Una más poética personal, su relación con el archivo, con el traductor, y también ese encontrarse, ¿no? Dentro del percurso una posibilidad nuestra de comprender su proceso de trabajo a partir de la experiencia del otro, ¿no? Entonces, yo quisiera que el traductor es una máscara del autor. Eso es muchos de mis estudiantes, nosotros no conocemos, no sé, los chinos, los alemanes, no sé, los rusos, nosotros conocemos los traductores, pero los llamamos, seguimos llamando el texto como si fuera los versos, ¿no? Porque
pero que tenemos el traductor enmascarado. Eso que se vio, todos su practicidad en buscar un tono, ¿no? Entonces esto también es una humildad, ¿no? De nos poner, ahora sí, hay unas publicaciones que tienen fulano y el traductor con un nombre casi del mismo tamaño, pero no es el común, ¿no? Entonces, yo quería preguntar si se había pensado en esa máscara, ¿no? Que el traductor usa del autor. Entonces, es uno de los problemas que yo pienso que es todo fabuloso. Y el otro es tema, el último, de la respuesta que me fascina de la caducidad. Entonces, con esos textos del siglo XVII, que fueron traducidos en el siglo XVII, entonces yo peleé ahí con un parcero de un trabajo, un colega que estábamos intentando hacer un trabajo juntos de edición de los sermones de Griego del siglo XVII, y él quería traducir. Y yo, no, porque si ya están traducidos, tenemos que transcribir y solo reeditar para una tipografía contemporánea. Porque justamente cuál es la gracia de leer un autor del siglo XVII con el vocabulario del siglo XXI, no tiene ni para mí que sentido. Bueno, esa pregunta es muy interesante. Voy a empezar con la máscara diciendo que el autor es una máscara del autor, es decir, todos son figuras y construcción, pero de eso es una gran pregunta. Yo pienso que la invisibilidad del traductor es un producto de la ideología del lenguaje, de una ideología del lenguaje que juzga muy duramente al traductor y traditore. Es decir, existe en el inconsciente colectivo la idea de que el traductor, desde la colonia, desde Doña Marina, a Malinche, desde los intérpretes de la conquista de América, el intérprete es el agente traidor, el agente de quien hay que desconfiar. Es decir, la figura del traductor y el imaginario del traductor y de la figura del traductor es un imaginario histórico, ¿no? Y después el infidel en Francia de tratar de reclamar una aproximación a la traducción como creación llamándose infieles, ¿no? Hay todo, entonces, ¿cómo no se va a querer un poco ocultar el traductor si hay como 350 dedos apuntándole y lo que Rabasa llamaba el profesor horrendo? Rabasa decía, sí, el profesor horrendo es el que va a ver mi traducción del examen y de toda la traducción va a encontrar el error, ¿no? Y decir, ¡ah, lo encontré! Entonces, hay toda una ideología allí detrás, pero al mismo tiempo hay unas prácticas editoriales que hacen que no se reconozca la traducción. Entonces, en parte, el trabajo ha sido, y pienso que en los estudios literarios realmente podemos hacer una especie de militancia, una conciencia de visibilizar desde las bibliografías. Cuando hacemos una bibliografía, decir what is philosophy, traducción de, ¿no? Todas estas citas que hacemos son traducciones, son de traducciones. ¿Quiénes son los traductores? ¿No? En esa traducción que hicimos de la obra de Heidegger con Josh, el Heidegger de la novela es el Heidegger de José Gauss, ¿sí? Y de la traducción al español catalanizado, en español muy específico de José Gauss. Entonces, todas esas relaciones literarias que se pueden rastrear con la traducción son muy interesantes, pero el tema de lo que digo es un poco la militancia, por lo menos una conciencia de que lo que consumimos prácticamente todo el tiempo es traducción. En el caso de este teórico Lawrence Venuti, que ha trabajado mucho este tema, escribió un libro que se llama How to Read a Translation, cómo leer una traducción, ya sin estar buscando el error, ¿no? Y dice, por ejemplo, que las reseñas de libros en los periódicos, se reseña el libro de literatura japonesa, de cada cuánto se menciona que la novela de Murakami está en traducción
de tal persona o de Margaret Atwood o de toda la literatura contemporánea que estamos leyendo, en las reseñas mismas, es decir, los aparatos que hacen las refracciones que van modificando la manera de pensar la literatura, los textos y todos estos aparatos legitimadores, esos aparatos continúan estas prácticas de no mencionar ni siquiera la lengua. Entonces esta idea de que la literatura como composición, como lo llama Casanova, es una composición multilingüe, es muy difícil tener esa conciencia si, como aprendemos a entender la literatura, es sin traducción, ¿no? Cuando la hemos vivido siempre a través de la traducción y gracias a la traducción. ¿Me contestaste cómo era la experiencia sobre traducir de Ceibal? Ay, es que es demasiado pronto, pero los invito a que nos inviten el año entrante y les contamos, porque es... ¿Cómo era esa traducción segunda? Porque Roberto contaba que para los árabes de los esclavos, él cogía mucho de la poesía francófona de la negritud. Entonces, de la poesía francófona de la negritud al español de Roberto y de ahí al inglés, pues lo digamos, tendremos como bastante. Por suerte el Caribe tiene unos poetas anglófonos maravillosos que van a ayudarnos en esta especie de sesión de, digamos, de espiritismo, unas sesiones, porque la traducción es colectiva, es decir, uno invoca sus propias voces, las voces de su familia, uno cómo busca las voces de los personajes, con su repertorio de parceros, de familia, y de películas, y de música, y de todo esto, allí se buscan las voces, ¿no? Pero sí, de lo que puedo ir adelantando es que cuando Julio mencionó lo poético en la obra de Roberto Burgos Cantor, cuando uno traduce a Roberto Burgos sabe que es poesía lo que está traduciendo, especialmente en este caso en las voces de Analía Tubari, es poesía, ¿no? Entonces, pero para contarles más, después les contamos más. También a Edward Gleason, lo que mencionaba hoy Graciela, y el trabajo del monolingüismo del otro, que incluso en la misma lengua materna hay una gran dificultad, hay una opacidad, decía Gleason, por ejemplo con Candelario Beso. O sea, de entrada en la época, incluso ahora, presenta unas dificultades, incluso en el mismo español, entre comillas, con novelas como Adán Buenos Aires, de Leopoldo Marichal, o sea, que es una entrada que desde la primera página hay un extrañamiento del lunfardo, de dialectos alrededor, ¿no? Entonces, incluso desde el punto de partida también hay un desafío que no es solamente aprender otra lengua, sino cómo se navega en la lengua materna también, o sea, cómo también se puede perder uno en su propia lengua para poder encontrar unos matices, ¿no? Sí, pensaba yo, escuchando el trabajo de mis colegas que hicieron las presentaciones sobre de las escritoras caribeñas, en el caso de Hazel Robinson, por ejemplo, de Adriana Rosas, que el plurilingüismo está más claro allí, ¿no? Y en otros textos está más velado. Todas esas lenguas que se conjugan en nuestro, para utilizar idiolecto, en nuestra manera, en nuestra expresión, en nuestra poética, son muchas, son múltiples, y en algunos textos es más claro. En el texto de Roberto Burgos es más claro que hay voces, pero todos los textos, digamos, son polifónicos. Y en el caso de los niveles del discurso no hay solo muchas lenguas, sino muchos discursos diferentes, digamos. Cuando enseñamos terminología en mi programa de traducción, una de las cosas que yo les digo a mis alumnos es: pensemos en que no hay diferencia entre lo literario y lo no literario, porque siempre nos enseñan que son dos universos diferentes. Entonces pensamos, por ejemplo, en la obra de Joseph Conrad, la terminología de lo marítimo, de los barcos, o toda la terminología arquitectónica que se encuentra en Humberto Eco, por ejemplo. Hay una cantidad de lenguajes de especialidad también, o las novelas filosóficas, o las novelas históricas que integran muchas temporalidades textuales en un mismo texto. Hay tanta
tanta multiplicidad del discurso en la traducción, ya más en la traducción de un texto supuestamente monolingüe, ¿no? ¿Algún otro comentario o pregunta? No sé, pensaba cuando hablabas de Rabasa y la traducción de Paradiso, pensaba en la inmensa dificultad que debe suponer. Y me preguntaba qué hay, bueno, es una pregunta supongo que no tiene respuesta, pero ¿qué puede hacer un traductor para, ante la pregunta de si reproducir o no la dificultad en la lengua de clase? ¿Qué puede hacer un traductor, por ejemplo, después de ver una edición de Paradiso como la de Cinco y donde las notas de pie de pan de esa edición española parecen estar también traduciendo el texto mismo? Voy a contestar, bueno, hay varias maneras de contestar. En la triangulación de Samiana que recupera y que cuenta un poco Rabasa, habla de la dificultad de encontrar la edición autorizada de Paradiso, porque había muchas ediciones y Lezama pues era famoso por no contestar las preguntas directamente, es decir, no había manera de decirle cuáles de estas ediciones debemos utilizar. Entonces, partiendo también de la materialidad de lo editorial, en circunstancias precarias, por ejemplo en Cuba, donde dependiendo del año, digamos en el periodo especial, me compraba un libro y lo abría y el libro estaba así, después es decir, el libro mismo, el libro objeto a veces tiene unas dificultades enormes, pero ahora digamos que yo sí creo que el traductor reproduce una experiencia de lectura del texto. Entonces, si el texto es difícil, se reproduce esa experiencia de lectura que se resiste a la inteligibilidad. Esa es la resistencia a la inteligibilidad o a la transparencia o a la no opacidad o a la lectura fácil. Rabasa decía que para el gíglico creó un giglish. Entonces no contesto con Paradiso sino con Rayuela, ¿no? Entonces no hay manera, digamos, morfológicamente copiar, como la traducción no es copiar de esa manera sería no lograr crear esa misma experiencia de escritura para un lector, ¿no? Entonces, ¿cómo crear dentro de un repertorio determinado una experiencia de lectura difícil, así como, o diferente, otra de la poética, digamos, convencional? Entonces, en general, especialmente por eso son tan fascinantes estos casos de Levin y Rabasa, porque, pues, como les decía, las novelas son ya saben la dificultad poética. Hay un consenso de crear otro objeto, ¿no? Un objeto que se crea desde el impulso de una experiencia lingüística y textual, de una experiencia del lenguaje. Entonces, en el caso de Tres Tristes Tigres, Levin trabajó con Cabrera Infante en lo que ellos llamaron una coelaboración, y ella siempre dice, ella es muy lúdica, es una experiencia del lenguaje muy lúdica que le permite ser muy buena traductora. Por eso es tan buena traductora, porque profana el lenguaje, es capaz de, no le tiene miedo a profanar el lenguaje, no se ve obligada a una literalidad, digamos, malentendida. Entonces, los editores buscan esos traductores, los que son capaces de escribir. Es realmente esa es la idea, yo creo. Pero hay ediciones y ediciones. Entonces hay ediciones eruditas, entonces hay ediciones con muchas glosas, con muchos comentarios, hay ediciones que son literalizantes precisamente para poder, y muchas de estas ediciones son bilingües, para tener el original y una traducción que casi responde un poco a un orden más jurídico que poético, de decir, estas son las reglas de la métrica, digamos, en la poesía árabe, y reproducir esa forma para que quienes entienden de poesía, digamos, si les interesa la parte formal de las tradiciones, puedan entender cómo funciona esa métrica y no tener una experiencia poética parecida. Entonces, también existe la legitimidad para un tipo de traducción así, ¿no? Y todo depende mucho del proyecto editorial. ¿Cuál es la idea de esa traducción? ¿Qué se busca hacer? ¿A qué público busca llegar?